Bien, hermanos, pues es una alegría, ¿no? Como dice nuestro pastor, de tener noticias agradables, y también pues es un honor poder estar otra vez aquí con vosotros y meditar de la palabra del Señor, que lo necesitamos, ¿a que sí? Venir aquí a escuchar la palabra del Señor, estar en compañía con los hermanos. Bien, como veis, como bien nos ha dicho también Ruth, hoy se enciende la segunda vela de Adviento. Eso quiere decir que ya se acerca la Navidad, ¿no? Se acerca la Navidad ¿Pero qué es la Navidad, no? ¿Qué es la Navidad? Porque ahora en este mundo tan consumista, ¿no? Tan pragmático, tenemos la relación con la Navidad de una manera como una cosa, ¿no? Como si fuese otro producto más, ¿no? Pero la Navidad no es eso. La Navidad es que Jesús nació, la Natividad, nació Jesús, nuestro Salvador. Entonces es una relación personal, de persona a persona. No es una cosa, no es un producto. Y entonces a veces, pues, sobre todo la sociedad en general, trata la Navidad como un producto, ¿no? Regalos, fiesta, pero es mucho más, es conocer a Jesús. Eso es la Navidad, conocer a Jesús de una manera íntima, de persona a persona. Y por eso en esta mañana me gustaría meditar en Filipenses, porque es una carta muy emotiva y tierna del apóstol Pablo, la cual escribe desde la cárcel. Otra carta que escribe desde la cárcel. Y es curioso este dato porque Filipenses es la epístola del gozo, de la alegría de vivir en Cristo. La palabra gozo se repite 19 veces en tan solo 4 capítulos. Filipenses, os lo recomiendo también, una carta muy cortita, pero muy llena de doctrina, de sabiduría, de gozo y de alegría. El apóstol Pablo amaba especialmente a esta iglesia. La podemos comprobar en los versículos del 3 al 5 del capítulo 1 de Filipenses, ya que fueron los únicos que le ayudaron y le enviaron provisiones en sus viajes misioneros cuando empezó. Pero hay un pero, ¿sabéis? Que siempre el apóstol Pablo con los peros. Hay una pequeña fisura en esta iglesia o división que se hace cada vez más patente y más grande, originando un conflicto en la iglesia encabezado ¿por quién? Si lo leéis, veréis, ¿no? Por 2 mujeres, Evodia y Síntique, nombres que yo no le pondría a mi hija, porque no me gustan mucho. Además de están sufriendo persecución y amenazas de falsas enseñanzas. Aparte de que están sufriendo, aparte dentro de la iglesia hay división. Hay división. En este contexto y desde una prisión, siendo plenamente inspirado por Dios y el Espíritu Santo, escribe lo siguiente el apóstol Pablo, ¿no? En Filipenses 2, del 3 al 4. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Esta es la palabra mágica que en esta mañana nos tiene que quedar impregnada en nuestra cabeza. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Esta actitud de contienda o de vanagloria que había en la iglesia lo va a contrastar a continuación con la humildad, como decía hace un segundo, ¿no? Y para ello va a dar el supremo ejemplo de humildad, a la vez el modelo para sanar divisiones y desavenencias en el cuerpo de Cristo. Cristo es el ejemplo. No tenemos otro ejemplo mejor. Cristo es el modelo. Por eso ahora sí, vamos a leer Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Es un texto maravilloso que no vamos a alcanzar a comprenderlo en su totalidad porque está dentro del misterio de la Trinidad, esto. Ya veréis que esto se le llama la kenosis. Es una palabra griega y ahora luego lo profundizaremos un poco mejor, ¿vale? Vamos a leerlo, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es
sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Veis la profundidad de este texto, de estos versículos? Es muy grande lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Y por eso es importante que en estas fechas navideñas nos preguntemos, ¿pero quién era Jesús? ¿Pero qué hizo Jesús viniendo aquí a este mundo, no? Pues esa es la Navidad, esa es la Navidad. ¿Quién es Jesús? Porque, como decía al principio, la Navidad es tener una relación personal con Cristo, con Jesús, con nuestro Salvador. Mirad, el bosquejo de estos versículos son muy sencillos. Primeramente vamos a ver la gloria eterna de Cristo. La gloria eterna de Cristo. Luego vamos a ver su humillación, la humillación de Cristo, y luego su exaltación. Rápidamente hemos visto en los últimos versículos cómo el Señor, Dios, lo exaltó, ¿no? La gloria eterna de Cristo, versículo 6. Siendo o existiendo en forma de Dios. Es importante comprender quién era, y es realmente para poder entender lo que Él hizo. Para entender lo que Él hizo, tenemos que entender quién era. Para ver que lo que hizo era muy grande. Era muy grande. Para la palabra forma, el idioma griego usa dos palabras bien distintas. La primera es Shema, que seguramente que lo digo mal, pero bueno, es algo así, ¿vale, hermanos? Y alude a la apariencia o porte externo. Es a lo externo, ¿no? El Shema. Y el segundo terminología es morfe, que esta ya nos suena mejor, ¿no? Morfe ya nos suena más. Y es la que está escrita en este texto en el idioma original, que alude de la esencia, el ser y la naturaleza de la persona, es decir, igual en tamaño, cualidad, atributos, naturaleza, majestuosidad, poder y gloria. Todo lo que hace que Dios sea plenamente Dios le pertenecía a Cristo por derecho propio, pues en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como leemos también en Colosenses capítulo 2, versículo 9. En Él habita corporalmente toda la deidad. Por eso digo que esto es un misterio, hermanos. Esto es una cosa que entenderemos cuando estemos en su presencia y nos lo explique poco a poco y paso a paso, porque esto es algo muy grande, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice, siendo en forma de Dios, quiere decir exactamente que Él ha existido como Dios externamente, porque internamente ya era y es Dios. En su gloria y esencia, en todo su ser. Mirad, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, es un versículo muy conocido, ¿que sí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Jesucristo. Y el Verbo era Dios. ¿Qué principio nos podemos preguntar? El principio de todo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues ahí también estaba Jesucristo, creándolo todo, con el Padre y con el Espíritu Santo. En ese principio ya estaba. Él era Dios, Él existía antes de la fundación del mundo. Mirad, Colosenses capítulo 1, del 15 en adelante, dice así. Y esto es muy claro. Dice, Colosenses capítulo 1, del 15 en adelante, dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y mirad lo que dice ahora. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué grande es nuestro Señor y nuestro Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por eso, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cristo es entera, plena
y perfectamente Dios, y como tal gozaba de la suprema adoración de la corte celestial y de la íntima perfecta comunión entre Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro que sí, hermanos. Mirad, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien vio a Jesús, físicamente, veía al Padre. Por eso es importante, antes de nada, saber quién es Él, para ver hasta cuánto se humilló. Cuando comprendemos dónde estaba Él, quién era Él, y es, no que era, sino que es, empezamos a descubrir cuánto bajó y descendió. Por ti y por mí. Él estaba allí en lo alto y descendió. Por eso su humillación, como veremos ahora, no se puede comparar con nada. Si alguno es tan osado y está siendo humillado o ha sido humillado, no es ni un ápice de la suya, de su humillación. Pues Él empieza a descender siendo Dios, imaginaos, siendo Dios, Él va descendiendo. Es decir, desde lo alto de la escalera, por así decirlo. Sin embargo, nosotros, si somos humillados, estamos en lo bajo de la escalera. Nunca podremos estar en lo alto de la escalera. Como criaturas caídas y corrompidas, pero Él era Dios. No se puede comparar jamás. No podemos comparar la humillación de Jesús con nuestra humillación. Nunca. Por eso Él es el único. Por eso Él es la cabeza. Por Él es nuestro Señor. Porque Él se humilló siendo Dios. Para andar por aquí, en la humanidad, andar por la tierra. Y como veremos más adelante, ahora, se humilló de manera suprema, ¿no? Por eso el segundo punto es la humillación de Cristo. Versículos 7 y 8. ¿Me estáis siguiendo con los versículos? Ahí vemos como dice, y se despojó, ¿no? Se despojó. Jesús se puede decir que se autohumilló. Se autohumilló. Es decir, se dio a sí mismo. Mirad, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, hace frío aquí, madre mía, tengo unas manos. Dice así, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie, esto es interesante, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero lo importante de aquí, de este versículo, es que yo mismo la pongo. Él se humilló. En los cielos, en una conversación imaginaria mía, pues, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a salvarlos? Pues ya voy yo. ¿Me entendéis? Desde ahora inicia una cuesta abajo. Una total humillación de ser el Señor de la gloria a ser el varón de dolores, experimentado en quebranto, que leemos en Isaías. ¿A que sí, hermanos? En Isaías 53 vemos allí como el varón de dolores, experimentado en quebranto. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, leemos así. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico. Es que estos versículos lo dice tan claro. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Él se hizo pobre para darnos riqueza a nosotros. Me estoy acordando ahora de los magos, ¿no? Que vienen a darle oro, incienso y mirra, pero si él nos iba a dar el mayor regalo, ¿no? Él sí que nos iba a dar el mayor regalo, que era su vida por nosotros. Por eso, como decía al principio, vamos a adentrarnos en lo que en teología, y más concretamente en la cristiología, se llama kenosis. Esta palabra, que bueno, está bien conocerla.
Así cuando estudiemos y algún profesor nos diga kenosis, digamos, no, sí, mi pastor ya me comentó algo, ¿vale? Pero simplemente sirve para eso, ¿eh? Que deriva de la palabra keno, que significa vaciamiento, despojamiento. Por eso Jesús se produjo en él la kenosis, el vaciamiento, el despojamiento. Volviendo al texto de Filipenses 2, vayamos al versículo 7. Dice, leemos, sino que se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo. Esto es lo que significa la kenosis. Se despojó. Es un acto voluntario de renuncia. Un autovaciamiento. Lo hizo al asumir la condición de hombre. Pero, esto es muy importante, hermanos, que entendamos. Él no dejó de ser divino. Esto es muy importante, hermanos. Él no dejó de ser divino. Él siempre fue Dios. Solo que a esa naturaleza de deidad se le unió el ser 100% hombre. Se le unió la humanidad. Él no dejó sus atributos. Él no dejó sus atributos. Él fue omnisciente, omnipresente, omnipotente. Solo que voluntariamente en la tierra restringió. Esta palabra hay que subrayarla. Él se contenía y rehusó a usar esos atributos, a usarlos frecuentemente. Él no fue menos Dios por ser hombre, una especie de semidios, ni más hombre por ser Dios, una especie de superhombre, de Superman, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos porque a partir de aquí han surgido muchas herejías. Muchas herejías. Pero cuando nosotros decimos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, quiere decir que es Dios también. Por eso decía que es el misterio de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno. Pero es que Jesús era Dios. Y eso es importante que nos entre en la cabeza, porque si no podemos divagar y pueden surgir muchas herejías que a lo largo de la historia del cristianismo se han producido. ¿A qué renunció y de qué se despojó el Señor? Nos podemos preguntar. Pues mientras estuvo en la tierra, Él renunció a su gloria celestial y a su perfecta relación de amor y cara a cara con el Padre. Por eso Él, la noche en que iba a ser entregado en la cruz, le dice lo siguiente, en Juan, capítulo 17, versículo 5. Dice así, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Entendemos este versículo? Le está pidiendo, el Hijo le está pidiendo al Padre que le glorifique para que tenga aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. Por eso se despojó de su gloria. Se despojó también de su propia autoridad, ya que en todo momento se sometió ¿a quién? Al Padre. Se sometió a la autoridad del Padre. Él estaba bajo la autoridad del Padre. Renunció a ciertos derechos o prerrogativas divinos, al poner a un lado y restringir de manera voluntaria ciertos atributos, como decíamos antes, divinos para su propio provecho. Él no se despojó de su deidad, sino de su gloria visible, ya que fue ocultada tras un velo de humanidad. Él tenía poder para transformar las piedras en pan. Él tenía poder, por eso Satanás le tentó con algo que él podía hacer. No sé si os habéis planteado esto. ¿Por qué Satanás le planteó, convierte esta piedra en pan? Porque podía hacerlo. Porque podía hacerlo. Pero Jesús se contuvo y no lo hizo. Pero lo podía hacer eso. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? También se despojó a las riquezas eternas de su gloria, ya que en la tierra, como hemos leído anteriormente, se hizo pobre. De hecho, nació en un pesebre. Pero un pesebre que no era suyo, era prestado. Encima era prestado. De hecho, murió y fue sepultado en un sepulcro prestado. Jesús no tuvo nada.
Se despojó de todo, hasta de las riquezas que alguien podía darle. No, de hecho, es que todo lo que tuvo era prestado. Murió desnudo, sin nada. ¿Os me imagináis? Siendo el Dios del universo, el creador de todo. Es que es algo muy, muy fuerte, ¿no? Dice, en forma de siervo, siendo el Dios creador, asumió la verdadera esencia y naturaleza de la criatura, del hombre, siendo igual en semejante a nosotros, pero con una excepción. ¿Cuál era esa excepción? Que no pecó. Que no pecó. Él era santo. Por eso Él también, Él es la cabeza y no nosotros. Porque Él no pecó. Él estuvo aquí y sufrió tentaciones, pero Él no pecó. Y Él murió por nosotros, ¿no? Mirad, en Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice así, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quién son sus hermanos? Nosotros. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Se tuvo que hacer uno de nosotros para expiar los pecados del hombre. El Rey del universo, quien debe recibir adoración sublime por parte de todos, solo recibe el reconocimiento como un vulgar hombre, es decir, solo veían en él su humanidad. Que el hombre pecador solo veía en él que es otro mero y vulgar hombre. Eso es tremendamente humillante para él. Es más, hubo una ocasión que haciendo un milagro le dijeron que tenía un demonio. ¿Lo podéis creer esto? Es decir, él siendo Dios, humillándose como ser humano, solamente veían su humanidad, no veían su grandeza. Hasta tenía que oír de sus oídos que si tenían demonio. ¿Os imagináis? Cuando en él, como hemos dicho antes, habitó toda la plenitud de la deidad. Vamos a ponernos un momento en su situación. Es que tiene que ser muy duro. Yo una vez le comentaba a Damaris en una escuela dominical, ¿os imagináis que nosotros nos convirtiéramos en hormigas para salvar a las hormigas? Pues eso es lo que hizo nuestro Señor, nuestro Dios. Se hizo una hormiga y luego se dejó pisotear. Pero aún se humilló más y siendo rey se hizo esclavo y en su arresto y juicio fue burlado, menospreciado, escupido, azotado, torturado, envuelto en un juicio falso y fraudulento. Y él no dijo nada. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre. Él no dijo nada. Él fue obediente al Padre aún en la maldita y más humillante muerte que era la muerte de cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Encarnarse y humillarse haciéndose hombre como tú y como yo no era fácil, no era el fin. No era el fin, era el medio para llegar al fin. No solamente era bajar aquí y ser un humano como nosotros, sino que ese era el medio para luego morir en la cruz. Ese era el medio, no era el fin. ¿Cuál era el fin? La cruz. Tu salvación. Él vino a por ti, a por mí, individualmente. Por eso digo que la Navidad es algo personal. Es una relación con una persona, no con una cosa. Pero esta sociedad tan consumista, tan pragmática, nos relacionamos como si fuésemos un producto. ¿Qué me das tú? Pues entonces te quiero mucho, amigo. ¿No me das nada? Patada. ¿No? Y no nos damos cuenta que estamos tratando con personas. Y la relación con Dios es una relación personal, no es una cosa. No es una cosa.
Él vino a morir, al solventar y a liquidar la cuenta pendiente. Había una cuenta pendiente entre el hombre y Dios. Y Él vino a decir, hey, esto lo pago yo. Pero ese pago fue la cruz donde se produjo la sustitución. En su justicia y santidad, tú y yo hemos pecado. Y ambos debemos morir separados de la eternidad de un Dios santo y justo que ni siquiera puede mirar el pecado. Y que además debe juzgarlo con toda su ira y su furia para que las demandas de su ley sean satisfechas. Esto lo podemos leer en Ezequiel, capítulo 18, versículos del 4 al 20. Dios es justo, sí, ya lo sabemos, pero también es amor y misericordia, ¿no? Y en ese amor y en esa misericordia, Él no desea que nadie se pierda. Él no desea que nadie se pierda. Él quiere que todo el mundo se salve, sino que pueda ser perdonado y reconciliado, pero tu deuda y mi deuda debe ser pagada y tu castigo debe ser ejecutado antes de poder perdonarte, si no sería cualquier cosa menos un Dios justo. Si no hiciera esto, si no hubiese que pagarlo, no sería justo. Por eso, Él aceptó la muerte de su Hijo en la cruz, para pagar esa deuda. El Padre colocó y atribuyó sobre el Hijo amado todos los pecados de la humanidad. Todos. Se los imputó a Él. Es decir, los pecados nuestros, oye, pues todos para Jesús. Y lo consideró, lo trató y lo juzgó a Él como culpable de todos y cada uno de ellos, aplastándolo y quebrantándolo en la cruz, con toda su ira. La ira que debíamos pagar nosotros. Mirad en Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Más claro no lo puede decir el profeta Isaías, ¿a que no? Ahora Dios puede decir que es un Dios de amor, al salvar al pecador y reconciliarlo consigo mismo. Y un Dios de santidad, al juzgar y condenar el pecado de una vez y para siempre. Era necesario que fuera 100% Dios para que fuera un sacrificio de valor. Un valor infinito, como su valor mismo, ¿no? Pero también que fuera 100% hombre, ya que el hombre cayó y desobedeció a Dios, el hombre merecía morir. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Mirad, en Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra persona, solamente en Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de decir, por toda esa gloria que tuvo y se humilló. Nadie puede hacer eso, porque nadie puede tener la gloria que tuvo Él. Nadie puede ser Dios, solamente Él es Dios. Y solamente Él puede humillarse tanto. Y este básicamente es el mensaje del Evangelio. Que Dios se hizo hombre para morir por ti y por mí, en pago de nuestros pecados. Y todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Él. Pero creer con la mente y con el corazón. Y ahí está el poder del Evangelio. En estas palabras, que Cristo, siendo Dios, se humilló y murió por ti y por mí. Pero claro, tenemos que ver la grandeza de esa humillación. Tenemos que ver lo grande que era Dios para ver cómo se humilló, ¿no? Y el último punto es la exaltación de Cristo. Versículos del 9 al 11. Vemos cómo Dios lo exaltó. Dice aquí, hasta lo sumo, ¿no? Dios ha exaltado a Cristo por haberse negado, por haberse vaciado, por haberse abatido, por haber sido obediente hasta la cruz, hasta el Gólgota.
si puede ser, Señor Dios, que pase de mí esta copa, Él le dijo, sudando gotas de sangre, cuando la sangre se mezcló con el sudor, pues, la tensión que tuvo que pasar ahí nuestro Señor, pidiéndole a su Padre, Padre, ¿te lo has pensado bien? ¿Puede ser que pase de mí esta copa? Y Dios le dijo, no, hijo, tienes que morir. Siempre que en la Biblia veamos a Cristo humillado, está siempre la ira, esta siempre irá unida irremediablemente a su exaltación. Cuando veamos su humillación, tenemos que ver también su exaltación. Porque así lo exaltó su Dios, su Padre, ¿no? Vemos también que en pleno interrogatorio ante el Sanedrín, donde le abofeteaban, le escupían y se burlaban de él, vemos cómo le contesta a él en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 62. Jesús le dijo al Sanedrín, yo soy, que eso significa que era Dios, porque Dios es el yo soy, el que soy, el eterno. Y cuando Jesús le preguntaron quién es, dice, yo soy. Eso tiene mucho valor, porque el yo soy es el nombre de Dios. Y el Sanedrín no sabía muy bien lo que estaba diciendo cuando decía yo soy, ¿no? De hecho, cuando vinieron a buscarlo en el Monte de los Olivos, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Cayeron atrás, se cayeron de espaldas del poder de la palabra del yo soy. Y aquí le está diciendo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estaba diciendo al Sanedrín que sí, podéis hacer lo que queráis conmigo, pero vais a ver como yo vengo en las nubes, y me veréis sentado a la diestra del Padre. Y eso es lo que hablábamos hace unos domingos, ¿no? De la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga, vendrá con poder y con gloria, y no vendrá con poder y con gloria como el Dios todopoderoso que es, el Señor. El Padre lo exaltó y recibió toda la gloria que antes tuvo junto a Él, y más aún, por haber llevado a cabo de forma sublime y perfecta la obra de redención. Era una obra perfecta, una obra que cumplió de manera perfecta. Todo fue cumpliéndose, todas las profecías antiguas del Antiguo Testamento, todo se fue cumpliendo como Dios lo había dicho por medio del Espíritu Santo. Y Jesús era esa persona, lo cumplió todo. Por eso Él será el juez final de todos. Y todos, absolutamente todos, da igual lo que hayas hecho, creído o no, un día se pondrán delante de Él y recibirán salvación eterna o condenación eterna, en función únicamente de la respuesta que dio en vida al mensaje y oferta de salvación que es en Cristo Jesús. No hay más, hermanos. O aceptas a Jesucristo y tienes vida eterna, o no aceptas a Jesucristo y te espera una vida eterna sin Dios, ¿no? Y eso significa infierno, una vida sin Dios. En Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice así, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, lo dice claramente, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Dios lo ha exaltado al máximo. Por eso dice Él, toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre le ha dado? Un nombre muy por encima de Moisés, se nos dice en Hebreos, muy por encima de Abraham. Jesús, su nombre en su encarnación, era Jesús, ¿no? En su nombre, en su encarnación, en su autohumillación. Por eso el ángel le dijo a María, y pondrá su nombre Jesús. Pero ahora él ha recibido el nombre. ¿Sabéis cuál es? El nombre es Señor. Señor, kurios en griego,
Adonai en hebreo, el Adonai, que es equivalente a todas las descripciones de Dios en el Antiguo Testamento. El Adonai, como Rey soberano del universo, quien tiene todo derecho y potestad sobre todo. Adonai, el Señor, Él es el Señor. El Padre le ha conferido el nombre de Dios. En Isaías capítulo 45, versículos 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este es Jesús, el Señor. Toda su obra, su nombre es Adonai. Jesús es Dios, Salvador y Señor, ante quien toda rodilla se doblará. Y este Jesús es el Señor, esta frase, es el credo más antiguo de la iglesia primitiva. Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque había muchos señores, pero no, para nosotros solamente hay un Señor, que es Cristo Jesús. Por eso es tan importante confesar el nombre del Señor y creer. Mirad, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 11, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la boca es muy importante, lo que confesamos con la boca, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. ¿Por qué nos tenemos que bautizar, hermanos? ¿Porque el agua te salva? No, para dar testimonio con tu boca de que crees en Jesucristo. Que tu boca y que toda la congregación y que Dios vea que tú has dicho que sí, que crees en el Señor como tu Salvador. Por eso por eso hay que bautizarse, creer y bautizarse, pero para dar testimonio de tu fe, para confesarlo con tu boca. Por eso a Jesús se le ha dado el nombre excelso, el poder, la autoridad y el señorío. Y esto es seguro, que todo el universo, toda la humanidad, todo ser creado va a adorarlo. ¿Cómo? Postrándose y doblando sus rodillas ante Él. Confesándolo y declarándolo. Todo ser, todo hombre, toda mujer, todo demonio, todo ser angelical, arcángeles, serafines, querubines, todos, aun los que hoy se burlan, le menosprecian, lo rechazan, niegan su existencia, todos van a tener que arrodillarse. Porque no van a poder negar su señorío y su grandeza. Se van a dar cuenta de que Él es Dios, que Él hizo el universo y que nosotros somos poca cosa delante de Él. Y vamos a tenernos que arrodillar. Hayamos creído o no hayamos creído. Jesús ya posee su título divino. Él es el Señor y plena autoridad, pero aún no es el tiempo señalado por el Padre para que esa autoridad se manifieste y consuma totalmente. Estamos en lo que se dice en teología el ya, pero todavía no. Ya está a la diestra del Padre, pero todavía estamos esperando que el número de los elegidos se cumpla, ¿no? Para que el Señor venga y veamos su gloria en todo su poder, ¿no? Con toda su fuerza. Ahora, como digo, está a la diestra del Padre. Mientras haya tiempo, el Salvador aún llama a hombres y a mujeres a acercarse a Él por la fe salvadora y confesarlo y recibirlo. Es ahora el tiempo de la gracia. Voluntariamente, como el Señor de tu vida, tenemos que reconocerlo, ¿no? No que tú hagas al Señor, Señor. Él es ya el Señor. Tú no lo haces, Señor. Él ya lo es porque así lo estableció el Padre. Pero sí que te tienes que someter a Él. Te tienes que someter a su señorío. En Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice así: sepa pues, no me sale la palabra, ¿ves? Ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué cosas va a reconciliar? Las cosas que están en la tierra, es decir, aquí y ahora, son las que se pueden reconciliar. Mientras estés aquí, hay una oferta de salvación gratuita de parte de Dios hacia cada uno. Y que es en Cristo la salvación. En el infierno, hermanos, no habrá reconciliación. Cuando ya estemos en el infierno no podremos reconciliarnos con Dios. Es ahora cuando tenemos que reconciliarnos con Dios. La Navidad cada año nos recuerda eso, que Cristo murió, que Cristo vino, que murió por nosotros. Esa es la Navidad, que tenemos una relación personal con Dios, si creemos en su Hijo, si creemos en la obra salvadora. Y es el tiempo de la gracia, es el tiempo de reconciliarnos con Dios, de reconciliarnos, hermanos. No cuando estemos ya en el infierno, no habrá posibilidad. Mejor es reconciliar ahora, confesarlo ahora y ser salvo en una eternidad junto a Él, a ser condenado por una eternidad y reconocerlo. Cuando estemos ya condenados, entonces sí que lo reconocemos. Ay, pues tenía razón, pero ya no se puede hacer nada. Es ahora cuando se tiene que reconciliar uno con Dios, ¿no? No habrá mayor castigo que pensar que pudiste ser salvo y no lo fuiste. Y eso eternamente y para siempre. Si yo hubiese hecho caso, si yo me hubiese leído más la Biblia, si hubiese amado más la Biblia, si hubiese amado más a Jesús, eso te va a torturar eternamente y para siempre. Ese es el mayor castigo que uno puede tener. Una gota malaya. Mira, como conclusión, hermanos, aunque hemos visto quién es Cristo y lo que Él ha hecho en tu beneficio, para su gloria, la intención es que esa sea nuestra actitud, que Él sea el modelo de humildad y servicio para todos nosotros. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Si yo digo que soy cristiano, tengo que andar como cristiano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Ese es realmente nuestro llamado, ser como Cristo y que Él sea formado en nosotros. Que su ejemplo sirva para nosotros como la mayor motivación de humildad. El tema de hoy es la humildad, hermanos. Y que no haya divisiones en la iglesia. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos a nosotros mismos? Ser humildes, la entrega, pero cuando vemos a Jesús, que Él siendo Dios se humilló, nosotros estamos haciendo el tonto, hermanos. Que lo único que hacemos es divisiones entre nosotros, ¿no? Pues eso tiene que ser nuestra motivación, nuestro ejemplo, que nos anime a vivir como Él. Es un llamado a adoptar el modelo y vivir de Cristo como nuestro patrón, nuestro estilo de vida, para ello tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la mente de Cristo. La humildad es la llave para lograr la unidad en la iglesia. Para lograr la unidad en la iglesia, a la cual llama el apóstol Pablo de manera tan vehemente en estos versículos. Mirar en Mateo, dice así el mismo Jesús: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nos grabamos a fuego este versículo y nos lo llevamos a casa, ya está. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es la clave para que los creyentes sean realmente uno en Jesucristo, así como Él es uno con el Padre. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a entender estos versículos, a entender lo que es la Navidad y a manifestar en nosotros esa humildad que manifestó nuestro Señor Jesús. Él es el Señor, un día va a volver y nos va a pedir cuentas, hermanos. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser humildes como Él fue humilde y predicar el Evangelio,
con nuestra boca y también con nuestro ejemplo. Que el Señor nos bendiga como iglesia. Amén.